egunon bastante puntualak, nik uste hasiko gehala, bueno, 5 minutu, hori barkatu daiteke, ezta? Bueno, ongi etorriak eta posa handia gainera zuen presentziagatik. Ni posa handia hartuet, hainbeste jende ikustearekin, zatikan ematen zuen honelako orduan ezala erresa izango jendea biltzea, baina ezagun duzute, bueno, interes handia dagoela. Eta behon dezuela zuen presentziagatik, eta, bueno, nire hitza izango da, ongi etorria izateko hain zuzen, bai berari, eta bikaritzari eskerrak emateko baita ere, prestatu dunagatik. Mi palabra es muy sencilla, porque quien va a hacer la presentación a Monseñor Emilio va a ser don Víctor, que ha preparado así una somera presentación, y mi palabra es sencillamente para agradecer a la Vicaría pues este acto, que me parece que es un acto que, bueno, pues que también permite descubrir cuál es el quehacer y la razón de ser de nuestra Vicaría de Misiones, en la que queremos que esa misionalidad de la Iglesia sea como un pulmón que a nosotros nos oxigene, sin duda alguna. En la medida en que las misiones estén en el corazón de la diócesis, será para nosotros una oxigenación muy grande. Y la segunda palabra, aparte de agradecimiento a la Vicaría, pues es de bienvenida a Monseñor Emilio, que, bueno, pues que nos conocemos hace tiempo por toda su vinculación con nosotros y que en tantas ocasiones pues ha estado ya anteriormente, pero que la verdad es que no sé si habíamos tenido una oportunidad tan buena como la de esta mañana de poder hablar así un poco detenidamente y conocernos más con los planes y proyectos más cercanos. Y bueno, en este momento en el que él tiene la responsabilidad de la presidencia de la Conferencia Episcopal Cubana, pues suponemos obviamente que estará pues lleno de responsabilidades, y también nosotros, por cierto, vamos a tener pues un compromiso de discreción, Nosotros vamos a grabar este acto con los medios nuestros de grabación, pero no lo publicaremos inmediatamente, sino después también de haber podido, pues si hay algún aspecto, alguna cosa que conviene después quitarla antes de colgarla, pues lo haremos, Y también, para que podamos hablar en libertad, pues hemos tomado la decisión de que no haya periodistas entre nosotros, Esperemos que no se haya colado ninguno, ¿no? Digo yo. Bueno, pues o sea que hemos buscado un ámbito de comunicación eclesial, pues para no comprometer y para ayudarnos mutuamente. Y bueno, o sea que tendremos también la posibilidad de que este acto quede grabado y a vuestra disposición en nuestro canal de vídeo, pero pues igual también, pues si hay que discernir, si hay algunos aspectos o lo que sea, pues se pondrán en manos de Monseñor Emilio para que no comprometamos la vida de la Iglesia de Cuba, que lo que menos quisiéramos es dificultar, lo que quisiéramos es ayudar y recibir también de ellos pues todo un espíritu, un buen espíritu que seguro que nos va a hacer un gran bien. Y dicho eso, bienvenido, ongi etorria, Monseñor Emilio. Gracias, Padre. Y a Víctor, pues que está hecho aquí un corresponsal misionero entre esta diócesis y Cuba, pues también te damos la palabra para que nos digas algo. Bueno, pues lo de misionero, nik uste oso ánimo ematen digura, es estimulante el ver que toda ventana abierta más allá de nuestra propia diócesis, pues tiene una buena respuesta. Hoy es una buenísima ocasión, gracias a Emilio, Monseñor Emilio Aranguren, cubano, porque nació en Cuba, vive en Cuba y yo de lo que he comprobado, es bien cubano. Bueno, no es guipuzcoano porque el alzamiento del 36 lo impidió. Si no hubiese sido guipuzcoano, como su hermana mayor, porque sus aitas vivían en Brincola mismo, ¿no? En Llearte, en Legazpi. Y su aita era alcalde por el nacionalismo en Brincola, entonces tuvo la precaución de marcharse, ¿no? Entonces, a través de Francia, aterrizó en Cuba, donde nació, la primera hija había nacido ya, y los 4 siguientes hermanos nacieron en Cuba, en Santa Clara. Bueno, para correr un poco, Monseñor nació el año 1950 y en el 76, creo, fue nombrado obispo auxiliar. 76 cura.
76 cura. Ah, sí, perdón. 76 cura y luego el 91. El 91 obispo auxiliar de la ciudad donde había nacido, en Santa Clara. Luego ya al poco tiempo, 4 años o por ahí, fue titular de la diócesis de Cienfuegos y actualmente es obispo de Holguín Las Tunas, que son 2 provincias, una diócesis. Fue cuando la visita de San Juan Pablo II, era secretario de la Conferencia Episcopal Cubana y, bueno, estuvo presidiendo toda la comisión de preparación. Ahora, hace 2 años, acogió en Cuba y en su propia diócesis y ciudad al Papa Francisco y desde hace año y algo más es presidente de la Conferencia Episcopal Cubana. Bueno, Monseñor, digo, he escrito aquí, patea infatigablemente y arriesgadamente cada poblado de la diócesis de Holguín Las Tunas, que abarca esas 2 provincias. En el lugar más remoto, en el más oculto, en el que él llega, siempre llega así, te encuentras con que conoce a todo el mundo y le pregunta, ¿qué tal? La suegra, aquel dolor del riñón que tenía ya se le ha pasado. Oye, ¿y aquel otro apartamento que estaban ustedes construyendo ya lo han terminado? Y uno se queda ahí. Es que conoce a todo el lugar y sobre todo conoce a todas las personas. Bueno, yo creo que... yo me atrevía a decirle, voy a apuntar, me atrevía a decirle allí en Cuba que lo veías, a ver si le preguntaba, si se sentía más y mejor párroco que obispo. Pero me equivocaba, sus compañeros lo han elegido presidente de todos ellos en Cuba, o sea que uno de los lemas como presidente ya de la conferencia, creo que es cuando estos 3 he apuntado: coordinación, animación y comunión. Por lo que yo he visto, no son palabras, son hechos. Hay una gran coordinación, incluso entre las diócesis, dentro de la diócesis, que es enorme, es grandísima. Él ha impulsado algunos documentos que la Conferencia Episcopal Cubana ha editado muy importantes y ha presidido, dándole un gran impulso a la Comisión Nacional de Laicos. Estoy apuntando temas que podíamos preguntar y que tal vez él puede, no sé, al comienzo, tal vez deciros para iniciar, ¿no? El tema de comunidades, que usamos, todo el mundo usamos comunidades, pero creo yo que las comunidades en Cuba tienen su característica, importancia. Luego hay el trabajo que hacen, la Comisión Nacional de Laicos, eso es fundamental. Pero ¿cuál las religiosas, que a mí me llamó la atención, algún otro que está aquí potentemente también, el trabajo de las religiosas, el trabajo de los sacerdotes y la presencia, bueno, vamos a decir, eso es muy relativo, pero importante de los jóvenes en las comunidades, no sé si tal vez nos podrá decir algo de su presencia, la presencia de los jóvenes de Cuba y de la en el último jornadas mundiales, y ya creo que me toca cortar y darle la palabra, si le parece, y luego que haya preguntas, ¿no? Y corregirme lo que he dicho mal. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Verdaderamente que me siento así un poco muy pequeñito y interiormente emocionado, porque no estoy acostumbrado honestamente a este tipo de encuentros así. Agradezco mucho a Monseñor Munilla su presencia y al Padre Víctor pues esta convocatoria, y ahora al Padre Zabaleta la acogida aquí en la parroquia. Tengo caras conocidas, como es lógico, familia, tanto por los Aranguren como por los Echeverría, los padres franciscanos, las hermanas que incluso algunas han estado de misioneras en Cuba y concretamente en la diócesis. Así que yo sinceramente vengo en disposición de compartir. Me llama la atención pues todas estas cuidados que han tomado, pero vengo en disposición de compartir, y a la hora de compartir pienso decir algo
y esperar que ustedes me pregunten aquellos aspectos en los que tengan interés por diferentes motivos. Como ya el padre Víctor explicó, mis padres, Aitá salió en el 37 para Cuba, Amá en el 41, ya con mi hermana mayor nacida aquí en Legazpi, de tal manera que como matrimonio se establecieron ya fijos en febrero del 41 en Cuba, donde estaba mi tío, fraile franciscano, en una parroquia cercana a Santa Clara, en la parroquia de Placetas, e indudablemente que eso favoreció a que mi padre pues tuviese un respaldo cuando llegó a Cuba. El arzobispo de Santiago de Cuba en ese momento era un fraile vasco, carmelita descalzo, fray Valentín Zubizarreta, una Munzaga. Era el momento de la guerra aquí en Cuba, en España, y también fueron a Cuba muchos sacerdotes vascos. De tal manera que la generación de obispos anterior a la mía, los que fueron formados en el seminario de Santiago de Cuba, fueron formados por sacerdotes vascos, ¿no? Pues se pudieran decir nombres, pero no es el momento. Y también hicieron por primera vez en Cuba lo que se le llamaban los equipos misioneros. Los equipos misioneros, en lo que es hoy mi actual diócesis, hay lugares específicos en los cuales estaban los padres vascos. Incluso los nombres se recuerdan por parte de los fieles mayores, que aún algunos los recuerdan, algunos de ellos. Vivimos en todo, normalmente fuimos naciendo, como decía el padre Víctor, los otros 4 hermanos, yo soy el más pequeño de 5, y estudiamos en colegios religiosos hasta que vino la nacionalización de la enseñanza en el año 61, 2 años después del triunfo de la Revolución Cubana. En el 61, pues, comenzó la emigración de Cuba hacia el exterior y nosotros permanecimos. Mi hermano tuvo un intento de salida del país ilegal, fue puesto preso y fue una experiencia también vivida en la familia. Emigró mi hermana mayor, emigró después mi segunda hermana hacia los Estados Unidos. Nos quedamos 3 con Aitá y con Amá en Cuba. Yo entré en el seminario en 1968, siempre nos mantuvimos en la experiencia, en la vivencia de la fe, gracias a Dios. El domingo era un día sagrado en casa, no lo tuvo que después escribir un papa en la encíclica. El domingo era el día de la iglesia, de la comunidad, y era el día también de la familia. Recuerdo perfectamente bien los domingos al mediodía, los 5 hermanos con Aitá y Amá salíamos en un piscicorre hacia Placeta para que mi Aitá pudiera subir a la clausura de los frailes a hablar en euskera y eso, y entonces nosotros caminábamos por Placeta en el pueblo hasta allá el momento de la despedida, y era el padre Pértica, el padre Cartón, o sea, los que conocíamos en ese momento. Y pues, vino la vocación al sacerdocio. Yo había comenzado a estudiar en la universidad y ya, pues entré en el seminario. Los obispos de Cuba nunca cerraron el seminario en Cuba. Y hice la formación de 8 años en el seminario, me ordené en el 76 para mi diócesis nativa, diócesis Cienfuegos Santa Clara, y de una manera muy inesperada, en el año 91 me pidieron que fuese obispo auxiliar del obispo que me había ordenado sacerdote. Fui 4 años obispo auxiliar, hasta que se creó la diócesis de Santa Clara, donde se quedó el obispo y a mí
me nombraron obispo de Cienfuegos. Ahí estuve 12 años como obispo de Cienfuegos y ahora llevo pues 13 años como obispo de Holguín, o sea, ya tengo voy a cumplir 28 años de obispo y 43 de sacerdote. Pues he sido en cierta forma el gozne o la bisagra entre una generación de obispos que ya son todos obispos eméritos y una nueva generación de obispos. Es decir, en estos momentos yo soy el obispo no mayor de edad, pero sí soy el obispo con más años de ordenado de los que integramos la actual Conferencia Episcopal Cubana, que está integrada por 12 obispos, 11 diócesis, 11 obispos, más un obispo auxiliar en La Habana. Como saben, desde el 61 se nacionalizó toda la iglesia, quedó totalmente limitada a lo que es el templo. Ahí nos mantenemos, o sea, no hay otros espacios fuera del templo y las acciones que podemos hacer desde el templo y desde la comunidad cristiana. Los movimientos eclesiales en Cuba, hay varios movimientos eclesiales, pero su presencia no es ni nacional ni tampoco es significativa en las diferentes diócesis. Tengo un poco de conocimiento de lo que ocurre en toda Cuba, porque como decía el padre Víctor, fui durante varios años secretario de la conferencia y ahora en noviembre pues los obispos me pidieron que fuese el presidente. Por lo tanto, tengo toda esta historia también en relación con el Estado, en relación con el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Tuve la linda experiencia de haber participado en la 5ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida. Ahí fue donde conocí al actual Papa, el Cardenal Bergoglio, y ya. Es decir, durante muchos años, durante mi ministerio como párroco, fui párroco en la ciudad de Santa Clara. Después, en el año 80, 4 años, en el año 80 sucedió en Santa Clara, sucedió en Cuba, lo que fue aquella salida masiva por el puerto del Mariel, donde hubo diferentes dificultades internas en el país, y el obispo me destinó a una parroquia en el norte de la diócesis, Sagua la Grande, y ahí fue donde vino el nombramiento como obispo, habiendo ejercido en Sagua 13 años como párroco. Una cuestión que no viene al caso, pero que también marca un poco el proceder. He estado muy cerca, por cuestiones de la vida, muy cerca del mundo rural, muy cerca de lo que es el campesino, la psicología del campesino, que le decimos en Cuba, del guajiro cubano. Y he estado muy cerca también del deporte, del mundo del deporte, por la práctica del deporte y también porque mi hermano, bueno, pues en su momento fue del equipo nacional de baloncesto y siempre he estado vinculado al deporte en sus diferentes manifestaciones. Y ya, eso es un poco mi currículum vitae. Siempre he mantenido, gracias a mi familia, la relación con esta iglesia propiamente de San Sebastián. Monseñor Setién, que en paz descanse, tuvo el gesto de participar en el inicio de mi ministerio episcopal en Cienfuegos. Él fue a Cuba. Después tuve ocasión también de saludar a Monseñor Uriarte cuando fue obispo de aquí, y ahora pues con Monseñor Munilla. Y por supuesto con la relación con los padres franciscanos de Aranzazu,
guardando la memoria de mi tío de manera especial, que él es en Zarauz y en Aránzazu, mis primas y mi familia. Como decía el padre Víctor, y yo considero que para nosotros es lo importante, desde hace 60 años nosotros estamos centrados en lo que es la comunidad cristiana. Y hace unos pocos años, no muchos, sacamos un documento que se llama Parroquia Comunidad de Comunidades. Y como ustedes conocen, desde hace 60 años en Cuba, ahora se acaba de salir en la prensa internacional, se acaba de construir el primer templo nuevo en Cuba, en 60 años, en un poblado del occidente que se llama Sandino. Y nosotros nos reunimos mucho en lo que le llamamos las casas de misión. Está la parroquia, que por lo general no siempre es un templo, con diferentes características. Se han restaurado en estas últimas décadas varios templos parroquiales, pero después están las otras comunidades que integran la parroquia, donde hay suerte y hay algún otro templo, bien, pero en lo demás son las casas de misión de fieles que nos prestan su casa, o en el patio de la casa se prepara un rancho, un techo, y ahí es donde la comunidad se reúne, ahí es donde se celebra la fe, ahí es donde se transmite el mensaje de la catequesis, y desde ahí es de donde se irradia lo que es propiamente la caridad, el amor fraterno en el entorno. Y por eso está este estudio, Parroquia, Comunidad de Comunidades, las pequeñas comunidades, aurora de un nuevo modo de ser iglesia. Y este mismo documento está presentado de manera popular. Son dos documentos que tienen propiamente 5 años. Y está el plan pastoral que nos está sirviendo de guía para lo que es este sexenio 2014-2020, que lo vamos a prolongar porque hace 2 años tuvimos el jubileo por los 400 años de la Virgen de la Caridad, el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad, y eso rompió un poco la programación que habíamos previsto para este plan pastoral. Y más recientemente, también por lo que decía el padre Víctor, pues publicamos estos 2 folletos, que es el ABC del laico cubano y el decálogo del laico cubano. ¿Por qué? Porque ya nuestra iglesia es totalmente nueva. Los que fueron de Acción Católica o los que estudiaron, no puede haber ningún alumno de colegio religioso en Cuba menor de 62 años. Y lo pasa igual con la Acción Católica. Por lo tanto, el laicado que hoy tenemos en Cuba es fruto del proceso de la iniciación cristiana que se ha organizado en las parroquias y en las comunidades y que tiene bastante seriedad, De tal manera que para un obispo es ir a una parroquia a confirmar, verdaderamente uno está confirmando personas que han hecho un proceso de opción por Jesucristo, y después de participar escalonadamente en la participación de los sacramentos del bautismo, bendición del matrimonio en caso de que no hubiese sido un matrimonio sacramental, pues ya cuando llega la confirmación, verdaderamente consideramos que esa persona que se confirma, joven o adulto, es un laico que ya sabe cuál es su vocación específica en el mundo.
Y el laicado lo estamos un poco acompañando por los ámbitos en los cuales se desempeña el ámbito de la salud, el mundo de la cultura, el mundo de los educadores, el mundo campesino. Entonces, según los ámbitos, estamos un poco acompañando al laicado en Cuba. Concluyo, a mí personalmente me satisface, no hablando bien de uno, sino hablando bien de un cuerpo, del cuerpo episcopal. En Cuba, una cosa que ha sido interesante es la sistematicidad, la constancia, y si nos entramos un poco en una materia un poco más, un poco también mantener el género literario, el estilo. El magisterio de la Iglesia en Cuba ha sido diáfano, sencillo, sistemático, colegiado en el transcurso de todos estos años. En el año 1995 publicamos un libro que se llama 100 documentos episcopales, porque hay veces que se nos critica de silencio y tristemente hay ocasiones en donde algunas voces nos han acusado de silencio cómplice, cosa que ya duele más a la persona. No. Y entonces publicamos un poco para que quedara constancia cómo desde los años 50 y tantos los obispos fueron marcando diferentes momentos. En el momento de la Revolución había un obispo de raíces gallegas, Monseñor Enrique Pérez Serante, que en el plano propiamente social tuvo grandes, lindas cartas pastorales, y ya después ha venido una generación de obispos que fueron los que mantuvieron, llamémosle así, el timón de la Iglesia en Cuba entre los años 70, 90, 70, 2000. Ahí fue donde yo me monté en este tren, y hemos mantenido esa línea del magisterio. Últimamente, el pasado 2 de febrero, ante el hecho de la Constitución que va a ser votada en referendo el próximo domingo 24 de febrero, los obispos emitimos una carta, también un mensaje pastoral, distinguiendo ante la Constitución 4 elementos que considerábamos que son importantes profundizar, algo que no estaba previsto en el texto que se nos dio para consulta a toda la población y que ahora está en el texto que va a ser refrendado sobre lo que es el sistema marxista-leninista, como el sistema, solo el socialismo marxista-leninista puede llevar al hombre a una plenitud. Entonces, eso lo consideramos que era un juicio absoluto, y ese fue el primer tema de nuestro mensaje. Después, que entra en el tema de la Constitución, que el Estado es laico, y queríamos un poco detallar qué significa un Estado laico para que el Estado verdaderamente se abra a la pluralidad. Después estaba toda esta cuestión de la influencia de la ideología de género, y tocamos un tema que se llama matrimonio, familia y educación. No entrando en temas que pueden ser, llamémosle así, desafiantes, sino marcando bien qué cosa es dentro del plan de Dios el matrimonio y la importancia que tiene la familia, que tristemente en Cuba ha sido la institución más afectada. Y después un cuarto tema, que es el tema sobre la economía y, por supuesto, la influencia de la doctrina social de la Iglesia,
ya que en Cuba en estos momentos está admitida la inversión extranjera, pero no la inversión dentro, interna, en la propia nación. Entonces, el extranjero sí puede invertir, sin embargo, el nacional no. Y entonces, en ese sentido, también quisimos tocar este punto para iluminar el criterio, la conciencia de aquellas personas que el día 24, domingo, van a votar la nueva Constitución de Cuba. Esa es una introducción rápida. Mi diócesis, un poco para ubicarnos, está en la parte oriental de Cuba, una diócesis que desde el punto de vista nacional y eclesial tiene elementos importantes. Por la costa norte fue por donde llegó Colón en 1492 en Puerto Bariay, que dicen que Colón, la frase, esta es la tierra más hermosa que esos humanos han visto. Después, en 1612, por la bahía de Nipe, fue el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad, que indudablemente es un signo que marca la nacionalidad cubana. Y también el 1 de febrero de 1853, en lo que hoy es la catedral de la diócesis, entonces la iglesia de San Isidoro de Holguín, fue donde San Antonio María Claret tuvo el atentado contra su persona después de una predicación, que coincide, Dios así lo quiso, con la fecha de mi ordenación. De tal manera que ahora el 1 de febrero pues se celebra, ahora el viernes 1 de febrero fue aniversario de ordenación y aniversario también de este gesto de violencia en relación a San Antonio María Claret, que fue el misionero que recorrió todo ese oriente cubano. Mi diócesis es la más extensa de Cuba, 15.000 kilómetros cuadrados. Es la única diócesis en Cuba, 1.600.000 habitantes. Es el único lugar de Cuba donde en el litoral norte la Iglesia Católica no tiene la precedencia. Estaban las diferentes firmas norteamericanas del níquel, del azúcar y del banano, la United Fruit, la Sugar Company y la Nickel Company, que esas tres transnacionales trajeron a sus respectivas iglesias desde los Estados Unidos, la iglesia bautista, la iglesia de los cuáqueros, los amigos, y la iglesia metodista. En estos momentos son 33 sacerdotes, de los cuales 17 son cubanos, 16 que son misioneros, de ellos 11 son religiosos y 5 de diferentes diócesis de América Latina, de Argentina y de Colombia. Hay 5. Después del Verbo Divino, de la Orden de San Agustín y de Agustinos Recoletos, y después los demás son diocesanos. Nos queda como especie de una reliquia un hermanito de Charles de Foucault, ya muy mayor, francés. Eran 2 en la fraternidad, falleció 1, pero que llevan más de 50 años en Cuba. Y después en la diócesis hay 44 religiosas de 13 comunidades, y todas ellas, incluyendo las misioneras de Teresa de Calcuta, todas están en el ámbito de la pastoral, incluyendo las Siervas de María, que también hay una comunidad en la diócesis. En estos momentos, pues tristemente, nada más tenemos 2 seminaristas en la filosofía, 5 diáconos permanentes, y ya. Eso es como datos, así un poco dicho de manera informativa.
Si alguna desea hacer alguna pregunta, con mucho gusto, para responder a sus intereses o a su... Bueno, mientras se anima alguno más, yo me atrevería a preguntarle su experiencia, monseñor, que creo que es bastante larga y importante, en el CELAM. El CELAM es un consejo episcopal latinoamericano que se fundó en 1955, es anterior al concilio. Y como bien lo dice el nombre no es una conferencia, el CELAM no tiene autoridad. Es un órgano de comunión y de servicio a las 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Y por lo tanto es una posibilidad para las iglesias pobres y aisladas tener una red de comunicación fraterna con esta iglesia que vive dentro de esa cultura propia de ese mundo latinoamericano, incluyendo a ese inmenso Brasil. Desde mi episcopado del año 91 y en el año 92 participé en diferentes departamentos del CELAM. Eso también me daba ocasión de poder tener un conocimiento más general. Uno es una isla y dicen que los que somos de los isleños nos miramos el ombligo, ¿no? Entonces eso nos daba una posibilidad de una mayor visión. Tuve la oportunidad de participar como observador en 1979 en la reunión de Puebla de Los Ángeles, ya como sacerdote, y eso fue lo que me vinculó un poco al CELAM. Ahí tuve ocasión de conocer hombres grandes de América Latina, de la iglesia, y ya después pues fueron diferentes servicios en el CELAM, hasta que en un momento determinado me pidieron también ser miembro de la presidencia en representación del Caribe. Fui 4 años de la presidencia del CELAM, del equipo de 5, y ahí en ese equipo fue cuando se preparó Aparecida, la reunión de Aparecida, que verdaderamente es una reunión que marca la historia de la Iglesia de América Latina, y que es feo decirlo, pero con esto no quiero ser chauvinista ni mucho menos, pero indudablemente que quien participó en Aparecida, o quien se haya leído el documento de Aparecida como habitualmente lo conocemos, ya ese es el fundamento, la base de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Ahí es donde está el fundamento de Evangelii Gaudium. Y es un consejo que permite la comunión. Recuerdo en una conversación que tuvo la presidencia con el Papa Benedicto XVI, estando él en su ministerio petrino, él valoró mucho el CELAM como instancia de comunión con una visión futura en orden al ecumenismo. Y creo que en ese sentido verdaderamente el CELAM es un órgano de comunión y que permite muchas veces una ayuda fraterna y una visión de lo que es la presencia, la misión de la Iglesia en medio del mundo y en medio de las diferentes realidades culturales. Es importante, el CELAM es algo que ayuda a mantenerse con una sensibilidad, mantener los ojos abiertos y no acostumbrarnos un poco a lo que el Papa ya habla en Evangelii Gaudium, a lo mismo o a la rutina,
sino nos mantiene siempre inquietos en buscar nuevos caminos para hacer presente el Evangelio y, por supuesto, la presencia del reino y de su expansión. Bueno, ¿quién va a ser de moderador, Víctor? Tú haces de moderador, porque aquí hay 2 palabras pedidas. ¿Cómo se relaciona esas iglesias norteamericanas con el régimen marxista-leninista? A ver, no, el mapa, ¿no? Dicen que Dios creador, cuando hizo el fango del libro del Génesis, puso los continentes y le quedaba fanguito aquí, y cuando hizo así, salieron las Antillas, ¿no? Entonces, por eso hay tantas islitas, ¿no? América del Norte es Canadá y Estados Unidos. A partir ya de México hasta la Patagonia viene América del Sur, y aquí tenemos el Caribe, ¿no? Que son las Antillas mayores especialmente, también las Antillas menores. La relación de la Iglesia con América Latina es algo de la Iglesia cubana, con América Latina es algo muy favorecido, como acabo de decir, por el CELAC. La Iglesia de Cuba siempre ha tenido una mirada más hacia España. O sea, España es la madre patria en Cuba. Y por lo tanto, siempre ha habido una relación mucho más orientada a la relación con España. Con el CELAC también se ha abierto a esta relación con América Latina. Durante toda la década del 60 y del 70, ya nosotros viviendo la situación sociopolítica propia del marxismo-leninismo, es cuando en América Latina estaba la guerra de guerrilla con Regis Debré, el Che Guevara, ¿no? Entonces, ahí estaba también presente la llamada teología de la liberación, ¿no? Entonces, nosotros vivíamos en una realidad totalmente al margen de todo ese mundo y de toda esa, llamémosle así, de todo ese mensaje que se transmitía, manteniendo siempre esa sensibilidad para con los necesitados, que en nuestro caso concreto era otro tipo de necesitado, a ese necesitado, llamémosle así, un poco latinoamericano. Con la relación con la Iglesia de América del Norte, ha habido siempre una comunión con los obispos. Incluso hoy por hoy nosotros recibimos ayuda de la oficina del Secretariado para América Latina de la Conferencia Episcopal Norteamericana y también del Canadá, especialmente de la parte francófona que radica más en torno a Montreal. En Cuba hubo misioneros de las misiones extranjeras del Quebec y eso, aunque ya no hay ninguno, eso siempre ha mantenido una relación. A partir propiamente de los años 79, cuando Puebla y ya después más en República Dominicana en el 92 y por supuesto en Aparecida en el 2007, ya la Iglesia cubana ha participado con voz. No es que no la tuviese antes, pero antes estaba más retraída, más sin comunicar cuál era su experiencia, no como víctima. La Iglesia cubana nunca ha sido víctima, o nunca nos hemos tenido como víctimas. Es decir, estamos viviendo un momento de cruz, y la cruz redime, la cruz salva, y por lo tanto hemos afrontado las diferentes dificultades, pero sin hacer de eso, llamémoslo así, una razón de sufrimiento, sino bien, estamos viviendo esta etapa, no hemos salido de ella.
y manteniendo nuestro estilo. Es decir, por ejemplo, yo no tengo ningún acceso a las comunicaciones. Yo tengo 3 veces en el año, Domingo de Ramos, Semana Santa, el día de la Navidad y el día de la fiesta de la Virgen de la Caridad, el 8 de septiembre, son los 3 momentos en donde yo, como obispo, puedo acudir a la radio para hacer un programa de 20 minutos. Punto. Yo no tengo ningún acceso a las comunicaciones. La Iglesia, como tal, no tiene acceso a las comunicaciones, salvo en alguna ocasión que se da un permiso especial, por ejemplo, víspera de Navidad, que se pone diferido un concierto de villancico que se hace en la Catedral de La Habana y se transmite para toda Cuba. La relación con la Iglesia de América Latina es una relación cercana, de ayuda, fraterna, y con la de Estados Unidos también. Saben ustedes que recientemente, cuando el presidente Obama se rompió ese enfrentamiento, se le llamó el deshielo entre la política de los Estados Unidos y la política de Cuba. E indudablemente que en esa relación jugó un papel el Papa Francisco y jugó un papel también el que en ese momento era el arzobispo de La Habana, el cardenal Ortega. Y la Iglesia lo que busca en Cuba es ese servicio al pueblo en lo que sea beneficio, en este caso muy especialmente la reunificación familiar por todo lo que ha significado la emigración para el pueblo de Cuba. Y hoy en día, bueno, pues nos satisface cuando verdaderamente se pueden establecer todas estas relaciones que favorece el vínculo entre las familias, que aunque no se vivan juntas, pues tienen la posibilidad de la relación normal, habitual, dada también un poco la cercanía. En estos momentos hay vuelos muy a menudo entre diferentes aeropuertos de Cuba y de los Estados Unidos. Ya desde el punto de vista político, que hay pues todas estas divergencias ahora mismo, ¿no? Tengan en cuenta todo lo que es este bloque de lo que es Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que era el mismo bloque en el que estaba Brasil, en el que estaba otros países, Ecuador, etcétera, y eso es un mapa que va cambiando un poco. Pero la Iglesia está ahí prestando el servicio que le corresponde en bien del pueblo y en bien de la familia. Nosotros tenemos siempre mucho interés en favorecer la integración y la unión familiar. Así como en la economía parece que hay una cierta apertura, hay con Díaz-Canel una cierta apertura o esperanza de apertura ideológica. Y si la Constitución nueva esta es el camino al cierre a esa posibilidad, como testamento quizá de los Castro. Bueno, yo tengo 68 años. Entonces, tal vez la primera parte de la primera parte de la pregunta la respondo un poco humorísticamente. Desde los 9 años yo veía siempre en la televisión uno vestido con uniforme verde olivo. Y ya desde hace un año veo a uno vestido de civil. Entonces ya eso es por lo menos, ¿no? Un alivio. Díaz-Canel es un ingeniero de 57 años que procede de las filas de lo que en Cuba le llaman la Unión de Jóvenes Comunistas. Como los que han seguido un poco esto en Cuba, ha habido otras personas que también fueron ocupando ese cargo, pero que llegaba a un momento en donde este fue como el que se mantuvo y el que tuvo como especie de un proceso
primer secretario del partido en Villa Clara, primer secretario del partido en Holguín, después ministro de Educación Superior, después vicepresidente, hasta que llegó a la presidencia. Es decir, ha tenido pues un proceso escalonado. Es una persona de buen trato, es una persona con la que se puede tratar. Yo he tratado con Díaz-Canel en situaciones, por ejemplo, en situaciones ante los huracanes, cuando tuvimos el huracán Ike en el 2008 en Holguín. Después, por diferentes motivos, hemos tenido algún tipo de encuentro, y es con una persona que escucha en las ocasiones en las cuales hemos conversado, una persona que escucha, pero que está dentro de lo que es propiamente ese esquema monolítico, ¿no? Yo sí pienso que aunque no haya signos, llamémoslo así, evidentes de un cambio, pero en el campo de la economía específicamente, y estoy en términos pragmáticos al alcance de la vida diaria, por ejemplo, en 3 años los pequeños empresarios, que en Cuba se le llaman cuentapropistas, los pequeños empresarios se han multiplicado de una manera significativa. No solamente en el área rural, sino en el área, llamémosla así, urbana, y ya prestando servicios importantes. O sea, para nosotros un servicio importante es, por ejemplo, una maestra que pueda tener sus alumnos en horario extraescolar, que es uno de los servicios que en estos momentos comienza a realizar la Iglesia, a tener grupos en horario extraescolar para complementar algunas materias propias de lo que es el esquema educativo, y también, bueno, pues en este caso, hacer alguna transmisión en valores, ¿no?, que consideramos que es importante. Tristemente, la gran sangría que sufrimos nosotros como pueblo y como iglesia es la emigración. Es decir, el joven, si no encuentra posibilidad de un futuro de bienestar, busca un asidero, busca una salida. Y aunque en los Estados Unidos hayan quitado la resolución de pie seco, pie mojado, que era algo que favorecía la salida ilegal del país por el mar, pues ahora está esta vía que es el peregrinaje continental. Cuando se van a Guyana, que no se necesita visa, y de Guyana a Brasil, y ya por ahí comienza a subirse hacia el norte hasta llegar a México, que en estos momentos está facilitando un mes de visado, como si fuese esto que se dan, o sea, para mantenerse un mes, y después si ya consiguen trabajo, aunque no pasen a los Estados Unidos, ya pueden permanecer en México, ¿no? Y entonces esto genera un poco de bienestar. En Cuba ya hay una capa de la población que accede directamente a la moneda fuerte para lo que son los productos primordiales. Para los productos primordiales ya hay un sector de la población mayor que puede acudir a esos productos primordiales. O sea, estoy hablando del aceite, de la leche en polvo, del aseo, de algún tipo de calzado, de ropa. Ya para ahí hay un nivel de la población que accede. Claro, como usted termina con la Constitución, la Constitución deja unos márgenes muy abiertos que habrá que ver ahora, después que ya se establezca la Constitución, que va a ser seguramente que reconocida,
Después vienen las leyes, las resoluciones, y es ahí un poco donde se verá después qué interpretación va a tener lo que está escrito en la Constitución. Por eso nosotros tomamos la decisión de este mensaje un poco para en algunas cosas, como decimos popularmente, poner la teja antes de que caiga la gotera, ¿no? Para... Sí. Yo quería preguntar, después de, digamos, 50 años en la que no podía haber formación religiosa oficial, ni comunicación, ni nada, ahora mismo los laicos que... O sea, porque los laicos de entonces pues son de su edad todos. Los que eran católicos, formados, educados, como usted ha dicho, menores de 62 años, no hay nadie que haya ido a un colegio católico. No es que los colegios católicos eran imprescindibles, pero supongo que a la vez que en los colegios no se podía promover la religión, me imagino. Entonces, ahora mismo, ¿qué fuerza, o sea, qué porcentaje hay? ¿Qué gente, no digo joven de 15 años, pero gente, laicos, activos, que puedan llevar adelante? O sea, ¿cómo han surgido? Si es un planteamiento como de reacción al marxismo-leninismo, si es porque es diferente, que sea de reacción a que sea, pues porque se les ha transmitido la fe. Como usted ha dicho, me ha gustado mucho, no nos hemos sentido nunca víctimas, eso me parece importante como planteamiento. O sea, los laicos que no sé, ¿cómo los definiría? ¿Cómo los representaría usted ahora mismo? Yo creo que la visión eclesiológica del Concilio Vaticano II marcó mucho la Iglesia en Cuba, aun cuando ya llevamos 6 años con este sistema. Tal vez ese momento primero, que fue el desmantelamiento, donde la Iglesia perdió totalmente las instituciones. Todas las instituciones, se quedó solamente con los templos parroquiales y en algunos casos se perdieron. Entonces, la Iglesia aquí y el mundo aquí, no. O sea, después estaba una visión como entre Iglesia y mundo hay un punto, un sector, ¿no? Entonces la visión evangélica y la visión conciliar es: la Iglesia está en el mundo. Juan 17, ¿no? Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Entonces, la Iglesia tiene mucha conciencia de que nosotros en medio de nuestro pueblo estamos llamados a ser sal, luz y levadura, que son los 3 ejemplos del Evangelio. Y hemos ido al cabo del tiempo, con la experiencia vivida, hemos ido como marcando nuestra propia espiritualidad. O sea, la espiritualidad de la pastoral cubana está fundamentada en 4 claves del reino: el valor de lo poco, el valor de lo pequeño, el valor de lo anónimo y el valor de lo gradual, del poco a poco, el gradual. No me voy a desviar, voy a seguir con la respuesta. Pero, por ejemplo, en mi diócesis hay un pueblo, un municipio rico, que es la capital del níquel, que se llama Moa. En Moa nunca hubo un templo católico, nunca. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Cuba en el año 98, el obispo, mi antecesor que vive, obispo emérito, le presentó al Papa una piedra para bendecir la primera piedra del templo de Moa. Esa piedra se va a colocar el 23 de abril, la primera piedra. Se va a colocar el 23 de abril. Qué contento estamos. Poco a poco. Entonces, a partir de esa espiritualidad, el laico sabe que está llamado a ser luz, sal y levadura por su vocación específica, número 1, en la familia.
Número dos, para nosotros en Cuba tiene una gran importancia. Para nosotros es un lugar teológico el vecindario. O sea, los vecinos. ¿Quién es tu hermano, tu vecino más cercano, etcétera? El vecindario. Que ha sido fuertemente ideologizado porque los comités de defensa de la revolución son los que, en vez de buscar la fraternidad, en su momento, ahora sí, pero en su momento buscaron más la vigilancia y el control. Y después están los ámbitos específicos en los cuales ellos se mueven. Ahora, hoy por hoy es muy difícil, los hay, pero son escasos. Los laicos que solamente tienen su espacio en el ámbito social como educadores. Casi todos los laicos ejercen un ministerio laical intracomunitario. El que no es catequista es misionero laico en comunidades que los que tienen son celebraciones de la palabra, en el voluntariado de Cáritas, en los diferentes programas de la pastoral social. En el ámbito de la liturgia es más comprensible todo lo que es el canto, las lecturas. Y ahí es un poco donde también está todo el nivel de la catequesis, desde preliminar, todo lo que es la primaria, después adolescentes, jóvenes, y ahí entra en la iniciación cristiana y todo lo que es la pastoral matrimonial, familiar. Y ahí es donde ejercen su servicio los laicos, siempre tratándoles de darle una formación la mejor posible, como decía el sínodo de los jóvenes. Ahora recientemente, hay veces que lo que tenemos dificultad fuerte es en el acompañamiento. Porque muchas veces los sacerdotes están totalmente, llamémosle así, centrados o obligados, no, pero centrados en las celebraciones propiamente que le corresponden por su ministerio, y lo que es el acompañamiento al laicado y a la nueva generación, los jóvenes, en ese sentido estamos experimentando un vacío. Donde hay vida religiosa femenina con carisma y personal para esto, cubre vacantes, y también algunos de esos laicos, por ejemplo, el director de Cáritas de mi diócesis, que tiene 70 y casi 80 años, ¿no? Un hombre muy bueno, ahora acaba de ir a Honduras a una reunión de Cáritas Internacional, porque también hay que buscar una identidad que pueda generar una formación en la práctica para aquellos que se van integrando en este servicio. Por supuesto que todos esos ministerios totalmente gratuitos, o sea, totalmente a partir de la generosidad de su compromiso eclesial. En los Estados Unidos hablan mucho de las 3T. Hablan talento, tesoro y tiempo. Entonces nuestros laicos dan el tiempo y el talento. El tesoro no lo pueden dar, no lo tienen. Tesoro, talento, tesoro. Sí, padre. Sí, yo tengo una pregunta que tal vez sea un poco incómoda. Yo he estado 4 veces en Cuba, en las 4 por razones de trabajo, y me he encontrado con una cosa sorprendente, que es el tema de la santería. Yo he llegado a estar en casa de funcionarios rusos, en casas de todo tipo.
y me encontraba un montón de postales de santos con velas. Claro, hay un laicismo, pero por una parte, pero luego esa gente practica la santería. Incluso se habla hasta que del comandante en jefe la practicaba. Sí, Fidel. Y que tenía un babalú que era nigeriano y que practicaba todo tipo de exorcismos, etc. Bueno, sin entrar en eso, como anécdota. Pero es que en todas partes se encontraba el fenómeno de la santería. Eso, no sé, no lo encuentro explicación. Voy a aprovechar porque hay algo que usted tal vez preguntó y no le contesté. Hoy en día, un poco para ubicarnos, Cuba tiene poco más de 11 millones de habitantes y nosotros calculamos que a la celebración dominical, sea eucarística, sea de la palabra, a la congregación dominical está participando hoy en Cuba un promedio entre el 2 y el 2,5% de la población en la Iglesia Católica. Es decir, saquen cuenta. Entonces uno se tiene que preguntar el otro 98%, ¿no? El otro 98%, un alto por ciento de ese restante se profesan católicos. Y esa profesión de catolicismo tiene, por decir así, 3 maneras de expresión. Primero, el bautismo. Se bautiza, por lo menos en la diócesis de Holguín, las 2/3 partes de los niños que nacen. 60-70% de los niños que nacen son bautizados menores de 7 años. Para mayores de 7 años hay que recibir catequesis. De lo contrario, según la parroquia, son las charlas presbautismales y un número alto, increciendo, solicitan la visita del sacerdote, no en el momento de la extrema unción, sino en el momento de la enfermedad. O sea, la unción de los enfermos y creo que con rectitud, no está demasiado mezclado con algún otro tipo de, llamémosle así, de creencia. Y hay una tercera manera de expresión de esa catolicidad o ese sentido de pertenencia a lo católico sin ir a misa o a celebración dominical, que es la expresión que tienen con nosotros. Aquí están las hermanas que han estado en Cuba, la expresión que tienen con nosotros de agrado, de complacencia, de respeto. Pues el otro día, por ejemplo, si empiezo a hacer anécdotas me voy del camino. Así que, pero el otro día, por ejemplo, fui a echar combustible, ¿no? Y fui y pagué en el... Entonces, por lo general te dicen brazo 3, brazo 4, y el hombre cerró. Los que estaban esperando detrás de mí tuvieron que esperar. Salió, fue y él me echó, oye, lo he hecho yo. Me dijo, no, que va, con esa carta que ustedes han escrito, ¿cómo tú vas a echar gasolina? No, eso es mío. Entonces, ese hombre no va a misa el domingo, pero hay una expresión o sea, un sentido de pertenencia de apoyo. Ha crecido mucho en Cuba, antes de la respuesta, ha crecido mucho en Cuba diferentes expresiones pentecostalistas, sobre todo en aquellos lugares donde está la ausencia de la Iglesia Católica. Ha crecido mucho y por eso el ecumenismo se nos hace difícil, no tanto con las iglesias históricas, metodistas, bautistas, aunque la metodista también se ha pentecostalizado mucho, pero se ha propiciado mucho. Y entonces está todo el fenómeno sincrético que plantea el hermano, que para nosotros hoy es un tema delicado,
Es un tema delicado. ¿Por qué motivo? Porque aparte de que es algo que forma parte de nuestra cultura, el sincretismo brota de la etapa de la esclavitud, donde el negro esclavo no podía expresar su religión traída desde el África, y entonces lo que hizo fue esa mezcla con el culto católico, y por eso Santa Bárbara de Changó, y por eso la Virgen de las Mercedes o Batalá, y cada uno de nuestras imágenes tiene un oricha dentro de lo que es la religión sincrética, donde hay una valoración fuerte de signos católicos, como por ejemplo el bautismo, como por ejemplo el agua bendita, como por ejemplo la fuerza de energía que desprendemos los consagrados, que te tocan para coger el magara. Es decir, eso está muy presente dentro de las religiosas, de lo que nosotros siempre conocimos como religiosidad popular. Sin embargo, de hace unos 20 años para acá, el sincretismo religioso ha tomado otro cauce, y es el cauce de que para restarle valor a la presencia de la evangelización cristiana en las raíces, en la historia de nuestra cultura y de nuestro pueblo, de nuestra identidad, ahora se ha metido mucho este sincretismo, este tipo de creencia, y por lo tanto hoy hay muchos documentos oficiales que se publican en Cuba donde se afirma que la religión básica del cubano es esta mezcla sincrética, cosa que honestamente no es así. Pero se ha propagado fuertemente todas estas creencias y se están exportando. Conmigo en el avión de La Habana a Madrid venían 2 malagueñas con todo el ropaje que se habían hecho santas ahora ¿cómo se llama? En Cuba, y ya ellas vienen para ejercer, llamémoslo así, su ministerio, ¿no? Aquí en el ámbito donde ellas viven. O sea, es algo que se propaga. Tristemente, esto es tal vez un juicio de mi parte, ¿no? Que no es del todo así sano, tal vez. Es una creencia que no compromete el comportamiento moral. Es decir, no hay es decir, puede ser que una persona vaya a rezarle a un santo y lo que le está pidiendo al santo es que interceda por él en una acción que va a realizar, y esa acción que va a realizar es mala, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hemos tenido, la Iglesia Católica en Cuba no ha tenido ningún tipo de expresión pública, ni en su magisterio, ni en sus celebraciones, que excluya a estas personas. No ha tenido ningún comportamiento. En la catequesis se está haciendo algún tipo de clarificación, ¿no? Por ejemplo, estamos clarificando mucho qué cosa es el diálogo ecuménico, qué cosa es el diálogo interreligioso y qué cosa es el diálogo cultural, para que no los tres caigan dentro de lo que es el ecumenismo, porque para ser ecuménico, bueno, pues hay que creer en la Santísima Trinidad y en Jesucristo Salvador. Si hay otra trascendencia que no es Jesucristo, el Hijo de Dios, hay un diálogo, llamémoslo así, interreligioso. Y hay veces que ni siquiera está esa trascendencia, que hay otro tipo de creencia u otro tipo de costumbres y tradiciones, y ahí entramos en el diálogo cultural. Y en ese sentido es donde vamos un poco caminando.
no hemos creído todavía oportuno tener una actitud. Hay veces que los sacerdotes, los párrocos, en sus respectivas parroquias, sí tienen conversación personal con algunas personas que al verle los collares o los diferentes signos públicos de la pertenencia a un cabildo, a una creencia sincrética, ya se entra en una conversación más personal para clarificar un poco también su nivel de participación en lo que es propiamente el mensaje propiamente cristiano. Bueno, parece que serían posibles 2 preguntas más. Una está aquí pidiendo y luego ya si hay otra más. Sí. Diga. Yo transmito. Yo quisiera saber un poco la situación de la mujer en la Iglesia Católica de Cuba, en las liturgias, en las celebraciones comunitarias, etc. Si es que hay alguna mujer. Es que si uno empieza a sacar la cuenta, ¿no? La figura de la mujer está en toda la comunidad cristiana. Es decir, bueno, en primer lugar, en la familia. Después está la mujer como laica en sus diferentes ámbitos específicos. Después está la mujer dentro de los ministerios y dentro de los servicios intereclesiales, en todo lo que es la ministros extraordinarios de la comunión para llevar los ministros de la comunión a los enfermos, todo lo que son el voluntariado de Cáritas, todo lo que es la liturgia, el coro, la lectura. Yo creo que la mujer verdaderamente ocupa un lugar muy importante sin estar. Yo creo que en Cuba, no sé las hermanas que han estado en Cuba, si me contradicen, yo creo que esa pregunta que yo le contesto con mucho cariño y así, porque están en todo, pero no genera molestia ni contradicción. O sea, la mujer no se siente excluida para nada, ni se siente marcada, no es ordenada sacerdote, ni ordenada diaconisa, no, porque tampoco es un planteamiento que nos hemos hecho ni se han hecho por la propia realidad de la comunidad cristiana. Aquí hay, por ejemplo, dos hermanas que son de la Congregación de Jesús, ¿no? Y yo estoy seguro que hace dos domingos que las hermanas de su comunidad en el barrio donde ellas están en Holguín, hay 2 domingos seguros que ellas están haciendo en estos momentos la celebración de la palabra, animan a la comunidad cristiana, son las pastoras de aquella comarca, de aquel reparto militar, de aquel reparto, y el padre habrá ido el miércoles por la mañana a celebrarle una misa a la comunidad y habrá renovado el Santísimo para que cualquiera de las dos se llaman Mónica, en cualquiera de las dos haya podido dar la comunión, o una de las ministras extraordinarias de la comunión que le lleva la comunión a los enfermos. También pudo haber sido. La mujer ocupa un lugar. En el grupo Mocorita se quedó pendiente esa pregunta también. De mi diócesis fueron a Panamá 11. 4 porque estaban financiados por un organismo que financió 50 para Cuba. 3 porque fueron financiados por un dicasterio de Roma, dicasterio de familia laico. Y después 4 porque fueron financiados por alguna congregación o por algún familiar.
Para ir a Panamá, en Cuba, y específicamente en esa diócesis, tenía que tener el aval del párroco, o sea, que fuera verdadero y que se integrara en la preparación que hubo a la jornada mundial, que hubiese compromiso para funcionar como grupo estando en Panamá y esperando también el regreso para que eso fortalezca su participación, porque ahora nosotros del 1 al 4 de agosto tenemos la jornada en Cuba, Jornada Nacional de Jóvenes en Cuba, las 11 diócesis, y por supuesto estos 11 están llamados a ser comunicadores, multiplicadores, ahora en sus respectivos vicarías, porque eran de las diferentes vicarías pastorales. Y el grupo de jóvenes que fueron a Panamá de la diócesis fueron 7 muchachas y 4 muchachos. 7 muchachas y 4 muchachos. O sea, creo que no hay ningún tipo de... Por supuesto que en generosidad de tiempo, el tiempo que le dedican muchas mujeres a la vida comunitaria es tremendo. Ya, sería. Yo voy a decir una cosa, disculpe, habla de mi persona. Quien me hizo obispo era un nuncio español, que ya murió. Era nuncio en el Reino Unido cuando murió, Faustino Sáenz Muñoz. Y cuando me anunció el episcopado, a los 2 o 3 días tuve que ir a La Habana. Yo estaba en Santa Clara, tuve que ir a La Habana, y entonces me dijo que cuál iba a ser mi lema episcopal. Y yo le dije, no he pensado. Bueno, pues piensa. Y después me llegó un mensaje que los lemas eran en latín. Y finalmente yo el lema que escogí fue un lema de la Biblia, Mateo 14, 27, ánimo, que da lo mismo en latín que en español. Es lindo, es ánimo. Y verdaderamente que uno cree que no, pero hay una linda meditación del cardenal Martini sobre el ánimo, la ley después. Es muy bonita, que el ánimo es lo que el celebrante nos dice en el diálogo del prefacio: levantemos el corazón, levantar el ánima. Entonces, ese es mi lema, ánimo. Y como decía ahorita Víctor, no puedo empezar a hacer anécdotas, pero me tocó, yo era obispo de Cienfuegos, y me tocó predicar un martes santo que es tradicional en Trinidad, la humildad, la devoción al Cristo de la humildad y la paciencia, que está así con las 3 potencias y eso. Y yo no sé qué me pasó a mí ese año, que yo preparé como si fuera una lección con los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Y cuando llegué, repartí una hojita con los cánticos del siervo de Yahvé para hacer alusión a esto. Bueno, y yo cuando empecé a predicar me di cuenta, pero eso era lo que había preparado. Y en el momento de la comunión, cuando estoy dando la comunión, una señora se acercó y le dije: el cuerpo de Cristo, amén, tengo que hablar con usted. Di la comunión, y al terminar la misa, yo despidiendo a la gente que tal, como anda, y ella ya. Su esposo había sido compañero de prisión de mi hermano. Entonces, ella ya. Y voy y le digo: ¿qué tal, cómo anda? Dígame.
Y si no, dígame usted a mí. Digo, ¿cómo? Dígame usted a mí. A usted le pasa algo. No sé decirle, señora, no sé decirle qué me pasa. Yo puedo ser su padre. Dígame a mí. Tenga confianza que a usted le pasa algo. Bueno, fue tratando que yo le dije, mire, ya yo le dije, está malita la pobre. Mire, no me pasa nada. Dígame, ¿qué usted ve en mí que usted considera que estoy así? Y dice, es que usted hoy no ha hecho cuentos. Cuentos, no ha hecho cuentos. O sea, como todo fue el siervo de Yahvé y el siervo de Yahvé y el siervo de Yahvé. Entonces, pobrecita parecía que estaba. Sí, monseñor, te iba. Bueno. Si alguien estuviera interesado, hay unos libros de autores cubanos que son para llevar si a alguien le interesa. Y se me ocurre decir que sería bueno que este fin de semana y durante la semana que viene tengamos muy en cuenta y recemos tal vez alguna petición en las comunidades por el encuentro al que va Monseñor Emilio a Roma de todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para que, bueno, pues, este de las comillas. Me permite rezarle a la Virgen Ave María. Y le vamos a pedir su bendición, ¿verdad? Porque la bendición de usted, pues hoy también la pedimos. Damos gracias por su testimonio humilde y sencillo de pastoreo. Y bueno, seguro que su bendición nos va a confirmar en nuestra vocación misionera. Una vez que acompañé la primera vez que fui, aquí están quienes me acompañaron, Aranza, tuve la oportunidad de subir a donde estaba la imagen, tal vez por privilegio de mi tío, me abrieron donde está la imagen y toqué el cencerro. Entonces, celebramos en Cuba el 8 de septiembre y también en casa celebrábamos el 9 de septiembre, de tal manera que a la Virgen le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y comunidades, y les acompañe siempre. Amén.